Bien, buenas tardes. Seguimos con lo que es ya la última sesión, una sesión práctica, diría yo, al margen de lo que ha sido el recuerdo a toda la gestación de ese proceso autonómico, de ese 4 de diciembre que estamos a punto también de conmemorar mañana mismo. Y lo primero que tengo que decir es justificar la ausencia de Miguel Agudo, el doctor y catedrático Miguel Agudo, que por temas personales no está entre nosotros y me deja a mí el placer de presentar a 3 amigos, 3 investigadores, 3 doctores y 3 profesores de universidad. Así que es un lujo estar entre ellos. Vamos a presentar 3 libros que representan los 3 momentos del andalucismo. Por un lado, Manuel Hijano hablará de la revista Córdoba, de reciente estudio y de reciente publicación. José Luis Villar, de todo lo que significa también ese proceso de la segunda transición, de la segunda ola andalucista. Y Javier García, en torno a lo que significa ese planteamiento de futuro en orden cultural o en orden político. Comienzo, pues, con la figura o la presencia de Manuel Hijano del Río, a mi izquierda, que es profesor titular del área de Historia de la Educación de la Universidad de Málaga. Desde 1987, con su tesina o memoria de licenciatura sobre las ideas educativas en el pensamiento de Blas Infante en el Centro Andaluz de Sevilla, ha publicado sobre el andalucismo histórico 7 libros y más de 40 artículos y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como en revistas de gran interés académico. Entre sus muchos trabajos ha colaborado con Alberto Gea, Manuel Medina, Francisco Martín Zúñiga y conmigo mismo, Manuel Ruiz, que les habla, y ha obtenido el Premio Memorial Blas Infante en 3 ocasiones, un primer premio y 2 accessis. Es miembro en la actualidad del patronato de la Fundación Blas Infante. Como pedagogo, recientemente ha colaborado con el Centro de Estudios Andaluces en la elaboración de materiales y recursos educativos online actualizados sobre el 4 de diciembre, sobre Blas Infante, padre de la patria andaluza, y también en torno a la fecha del 28 de febrero. Materiales pedagógicos dirigidos a educación primaria, secundaria y adultos. En colaboración con la página web de la Fundación Blas Infante ha incluido estudios sobre los manuscritos de Blas Infante o documentos inéditos hasta esa fecha vinculada a ese primer andalucismo infantiano. Estas tareas de investigación las compagina con docencia en torno a la historia de Andalucía e igualmente posee publicaciones sobre política educativa. Es el responsable de la única asignatura que se imparte en un máster universitario sobre esta temática. Actualmente es investigador del proyecto Plan propio de la UMA, la Fake News y la política educativa, los EducaFake, y participa en el proyecto de investigación auspiciado por el Centro de Estudios Andaluces, Andalucía más allá del arte de vivir. Manolo, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Manolo, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Cátedra 4 de diciembre y a la Universidad de Córdoba por brindarme la oportunidad de presentar este libro que, como bien ha dicho Manuel Ruiz, pues bueno, se ha publicado recientemente. Y bueno, y contaros muy brevemente, un resumen de lo que va y el interés de esta publicación, ¿de acuerdo? ¿El libro de qué va? Pues el libro es un índice bibliográfico y un estudio sobre una revista que se publica aquí en Córdoba entre los años 16 y 17, 1916-1917, es decir, 60 años antes del famoso 4 de diciembre del 77 del que estamos hablando en esta jornada. Al igual que, como bien se decía ayer, que el 28 de febrero del 80 no se puede entender sin el 4 de diciembre del 77, yo me atrevería a decir que también el 4 de diciembre del 77 no se podría entender sin lo que se hizo 60 años antes, en 1916, 1917, y a partir de ahí, pues todo lo que abarca ese periodo de lo que se denomina el andalucismo histórico. Ese periodo que va desde precisamente 1915, que se publica el Ideal Andaluz, 1916, hasta 1936, que es cuando matan a Blas Infante. Eso es el periodo del andalucismo histórico. Y como bien vimos ayer, ese andalucismo histórico fue tenido en cuenta
fue básico para luego, en la transición, pedir, exigir las máximas cotas de autogobierno para Andalucía. Porque gracias al andalucismo histórico, gracias a la vida, obra, a la trayectoria y a la labor de Blas Infante, los andaluces en la transición descubrimos que nosotros también teníamos un padre de la patria, igual que los catalanes, igual que los vascos, igual que los gallegos. Descubrimos que teníamos también un pasado autonomista durante la Segunda República e incluso en este tiempo, en estos años en los que se publica la revista Córdoba, del que he hecho el estudio. Fijaros la importancia, por tanto, de este periodo y de todos aquellos trabajos que se puedan hacer, se puedan elaborar, todas aquellas investigaciones que se puedan realizar sobre este periodo. Es importante, a pesar de que estamos hablando de hace ya más de 100 años, si no me equivoco, 1916, 1917, 1918. Pues bien, el libro, pues como os decía, tiene dos partes. Uno es un índice bibliográfico, esa es la primera parte, y luego una segunda parte que es un estudio de la revista. El índice bibliográfico, pues el índice bibliográfico es que yo me he leído las 1100 páginas de la revista. La revista publica 71 números en esos 2 años. En total son 1100 páginas de artículos, de fotografías, de imágenes, de anuncios, de publicidad, etc. Me la leí en el confinamiento. Este libro es hijo del confinamiento. En fin, me dio por ahí. En vez de poner vídeos o hacer pan o hacer pasteles o bizcochos o no sé qué, pues me dio por ahí. Me dio por leerme esas 1100 páginas de la revista Córdoba y a partir de ahí, pues elaborar ese índice bibliográfico. De cada artículo, de cada noticia, elaboré una ficha en donde aparece el título, el autor, la página, exactamente el número donde está recogida esa noticia y un pequeño resumen, una síntesis de ese artículo. Así hasta un total de 938 artículos. Eso es el índice bibliográfico. Pero no solamente me quedé en las noticias o en los artículos, sino también en las imágenes. La revista tiene, y es uno de los valores que tiene la revista Córdoba, tiene en total 455 fotografías y 208 dibujos. Tenemos en el libro aparece el pie de foto de cada imagen y también los autores de las ilustraciones, de los dibujos, de los chistes. Hay muchos chistes, pues denunciando la situación económica, social de la Córdoba del momento. Y todo eso, ordenado, numerado. Todos los artículos están numerados desde el primero hasta el 938. A cada artículo le puse un número. Es una metodología que ya se llevó a cabo para hacer el índice de otra revista, una revista que se publicaba en Sevilla con anterioridad, que se llamaba la revista Bética, lo hizo Cortines Murube. También sigue la misma metodología de un índice que se hizo sobre la revista Andalucía, también del andalucismo, de Blas Infante. Y también, pues bueno, Manolo Ruiz también utiliza esa misma metodología para otra revista de la transición, de Andalucía Libre, ¿no? Entonces, gracias a esa numeración, al número que le puse a cada ficha, pude hacer también un índice de autores. Es decir, puse por orden alfabético todos los autores de los artículos y de las noticias y a cada nombre le acompañé el número del artículo que escribía o que era el responsable. Así también con las imágenes, ¿no? Con lo cual, en ese índice bibliográfico, pues se tiene la lista de autores que han colaborado, que aparecen en la revista Córdoba en esos 2 años, y puedes consultar, buscar el autor que te interesa e ir directamente al artículo donde él aparece, ¿vale? También hice un índice de temas, elaboré un índice de temas, los temas sobre los que tratan cada artículo, los organicé, en total salen 110 temas. Bien, estos son los aspectos puramente cuantitativos, lo que es el índice bibliográfico, ¿vale? Es la labor más tediosa, aunque también muy divertida, la verdad es que fue un trabajo interesante desde mi punto de vista, pero luego, a continuación, le añadí un estudio de la revista. Después de haber leído esas más de 1000 páginas, pues claro, algo se queda de qué iba la revista, para qué servía la revista. En primer lugar, es para descubrir, para poner un pequeño grano de arena en lo que son los estudios sobre el andalucismo histórico e intentar hacerlo con la mayor rigurosidad posible. A los que nos hemos dedicado al tema del andalucismo histórico nos han dicho de todo,
a lo largo de estos 30, 40 años, desde que hacemos historiografía militante, como si fuéramos militantes de un partido político, nos dedicamos a la historia, hasta que somos blasinfantilistas, como nos dijo una vez un diputado andalucista para colmo de la provincia de Málaga. Entonces, frente a esas posiciones, pues bueno, ahí hemos venido sobreviviendo, trabajando a lo largo de estos años y lo que es peor es que seguimos trabajando, seguimos publicando cosas sobre esto. Entonces, este es un paso más, un hito más a favor del andalucismo histórico como ámbito historiográfico, espacio historiográfico del que reivindicamos su importancia. Y para también, yo lo digo sobre todo a los estudiantes, para que veáis que hay cosas sobre el andalucismo histórico que aunque sea del año 1916, de la casi prehistoria, todavía hay cosas sobre las que se puede trabajar, sobre las que se puede investigar. Sobre las fechas, como os decía, pues bueno, pues la revista se publica entre el 16 y 17, pues bueno, pues son fechas clave. Hemos estudiado todos en la asignatura de historia de España más que de la historia de Andalucía, la importancia de estas fechas. El trienio bolchevique, las movilizaciones sociales, o campesinas, las obreras, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues justo en esa fecha, en esos años tan importantes, se publica la revista y la revista, por tanto, ofrece una visión más desde el punto de vista andalucista, desde el andalucismo, de todo lo que ocurría en esos años. Y la revista fue tan importante como yo, una de las conclusiones que saqué es que hay que reivindicar el papel del andalucismo cordobés. El andalucismo histórico es importante para conocer lo que ocurrió en la transición, sirvió como acicate, pero dentro del andalucismo histórico está el andalucismo que se reivindica, que se moviliza aquí en esta ciudad y en esta provincia y que ocupa un lugar muy destacado. Ocupa un lugar muy destacado que casi llega a estar al mismo nivel que el andalucismo sevillano, el andalucismo liderado localmente, en el ámbito local, por Blas Infante allí en Sevilla. Estamos hablando de lo que se llama el protoandalucismo, un protoandalucismo que fijaros, empieza porque, claro, el andalucismo histórico se suele personalizar en Blas Infante, que está muy bien, pero el andalucismo histórico también tenía unos claros componentes ideológicos. Blas Infante tenía su ideología y tenía sus propuestas ideológicas, sus propuestas políticas. Y esas propuestas se ven muy claras en esta revista. De tal manera que poco a poco, como sabéis, Blas Infante escribe el libro El ideal andaluz en el año 1915 y ya en 1916, 1917 se va depurando, se va definiendo su ideología, la ideología del andalucismo. Y la revista ayuda a la definición y la revista ayuda a la difusión, porque la revista Córdoba es un órgano de un partido político, de un movimiento político. El movimiento político, el andalucismo, que necesitaba difundir, defender sus ideas y llevarlas, como la llevaba Córdoba, la revista Córdoba, hasta el último municipio de la provincia. La revista Córdoba tenía una red de corresponsales increíble, tremenda. La revista Córdoba se publicaba cada semana. Hoy día, efectivamente, estamos todos acostumbrados a salir una noticia, poner un Twitter de esto, un X, en 30 segundos. En los tiempos, en esos años, la inmediatez que tenía Córdoba, semanal, inmediatez, exigía tener, como decía, una red de corresponsales tremenda, personas que en cada pueblo, en cada municipio, en Montalbán, que comentaba antes con Javier, en cualquier municipio le llamara, comunicara con la sede central, con la editorial de la revista, aquí en Córdoba, en la ciudad, y le contara, ha pasado esto y ha pasado lo otro. Y encima posicionarnos ideológicamente. Esa era la función de la revista. Y bueno, y analizando el contenido de estos artículos, yo por lo menos personalmente me llevé una pequeña sorpresa. Estamos acostumbrados a leer a Blas Infante, conocer a Blas Infante y considerar que Blas Infante defendía a los jornaleros, a la Andalucía rural, a la clase campesina, por supuesto, está clarísimo. Pero en la revista Córdoba también aparecen las demandas, las situaciones, las condiciones laborales de, por ejemplo, los maestros de escuela. De los maestros de escuela que no cobraban
porque su sueldo dependía de la voluntad del alcalde. Y como el alcalde se llevara mal ideológicamente, políticamente o incluso personalmente, porque si tu sueldo depende de mí, pues cuidadito con llevarte mal conmigo, cuando no había esa afinidad incluso personal con el maestro no cobraba. Y los maestros se tenían que movilizar para pedir su sueldo, el cobro, la mejora de sus condiciones laborales, de que sus escuelas estén en condiciones. Pero no solamente los maestros, estamos hablando de los médicos rurales. Los médicos rurales en estos años, y lo descubrimos gracias a esta revista, en Córdoba lo pasaban muy mal. Pero no solamente los médicos y los maestros, los ganaderos. No solamente los ganaderos, los maestros y los médicos, sino también hasta los esclavos los dependientes de comercio, los esclavos del mostrador, que es la palabra que utilizaban aquí en la revista. Los dependientes del comercio en Córdoba habían firmado su primer convenio laboral. El convenio laboral donde se regulaban las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las denuncias, bueno, pues que se trabajaba 8 horas al día. Y denunciaban que el empresario, el dueño del comercio, los tenían detrás del mostrador hasta 12 y 13 horas al día, incumpliendo un convenio que se había firmado con los sindicatos. Entonces, de pronto descubrimos que el andalucismo se solidariza con esa demanda e incluso plantea alternativas, propuestas, protestas, con lo cual estamos viendo que el andalucismo histórico, el andalucismo, por lo menos aquí en Córdoba, se abre no solo al mundo campesino, al ámbito rural, sino también al mundo urbano, a las demandas de colectivos tales como médicos, maestros, ganaderos, obreros, abogados, etc. Estamos hablando, por tanto, de un movimiento no solo, como digo, campesino, sino también obrerista. Descubrimos también que el andalucismo ya rompe con ese debate que habla Salvador Cruz Artacho en su último libro sobre el andalucismo histórico, sobre clase-nación. Se decanta por la nación, se decanta desde una posición ya nacionalista. Y de tal manera que los elementos ideológicos en los que se basa ese nacionalismo se fundamentan en primer lugar en el rechazo del sistema caciquil. Habéis estudiado lo que es el sistema caciquil, habéis estudiado todo lo que es el caciquismo. Sabremos las consecuencias que eso traía, que si las elecciones no eran democráticas, los pucherazos estaban controlados por el cacique, pero no solamente las elecciones, sino la vida cotidiana del pueblo, de las ciudades, de los barrios. Entonces, el andalucismo se va a dedicar a denunciar, y eso aparece aquí como tema preferente en la revista, a denunciar el sistema caciquil constantemente, y considerará que el sistema caciquil es la raíz del problema en Andalucía, la presencia de esos caciques. Pero claro, ¿quién sostenía el caciquismo? La monarquía. Y como la monarquía es cómplice, se hace cómplice no solo de la dictadura de Primo de Rivera, que vendrá después, sino también del sistema caciquil, pues entonces el andalucismo no tiene más remedio que hacerse republicano. Para eliminar el caciquismo hay que derrocar el sistema monárquico y defender el republicanismo. Pero no cualquier tipo de republicanismo. El republicanismo confederal basado en la Constitución de Andalucía del año 1883, que se fundamenta en la organización del Estado por medio del pacto entre las diferentes regiones o naciones que compongan el Estado. Blas Infante va a aprender de un personaje que yo creo que es importante, ya en su momento fue reivindicado, va a aprender mucho de Alejandro Guichot, republicano, federal, confederal. Hay una confusión en los términos, confederal. Incluso Alejandro Guichot, ya previamente a la publicación del Ideal y que Blas Infante saliera a la luz pública, ya Alejandro Guichot ya defiende que el andalucismo debía escribir su ideal y que además se deben crear centros andaluces, como efectivamente así hizo Blas Infante. Entonces, el andalucismo se va a basar en ese confederalismo republicano. Ya como otros elementos, otros temas, ya voy terminando, pues exhibe en primer lugar una defensa de una teoría económica, que era el georgismo, que defendía la municipalización de la tierra. También se va a posicionar en contra de la intervención del ingreso de España
de la intervención de España en la Primera Guerra Mundial, porque para colmo también, fijaros, coincide, estamos cerca de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, va a defender a la mujer. Hay artículos interesantísimos en esta revista, en donde ya se defiende a la mujer. Hay frases, bueno, yo las voy a contar, yo tengo menos gracia, pero en el artículo está contado muy bien, hablando sobre cómo los jóvenes, todavía los jóvenes, están mal educados y se meten con las mujeres. Esos jovenzuelos, le dicen en el artículo, ¿no? Están defendiendo, empiezan ya a defender una mejora de las condiciones de vida y de la imagen, del prestigio, y equiparar, en definitiva, buscar la igualdad del hombre y de la mujer, ¿no? En estos años, ¿no? Van a defender una posición animalista, de tal manera que van a considerar, bueno, la necesidad de defender no solo a los pájaros, sino a todos los animales, lo que diríamos hoy una posición ecologista, ambientalista, e incluso hay multitud de referencias en contra de los toros, de las corridas de toros, de la tauromaquia, porque consideran que la tauromaquia es el opio del pueblo, en el sentido de que bueno, el poder les ofrece a los trabajadores bueno, la diversión por medio de la corrida de toros para que se olviden de su situación. Incluso llegan a defender que se construya una escuela delante de cada plaza de toros. Delante de cada plaza de toros se construye una escuela. Por tanto, esto la revista está evidenciando, ya para terminar, evidenciando una madurez ideológica del andalucismo en estos años. Tened en cuenta que estamos hablando tan solo de 2 años después de la publicación del Ideal Andaluz, y que luego, a continuación, en el 18, se celebrará la Asamblea de Ronda, en donde ya todos los andalucistas que en tan solo 3 años se han adscrito a este movimiento, pues se pondrán de acuerdo en lo que hoy, en un programa regionalista, vamos a llamarlo un programa, en fin, salvando las distancias, con muchas comillas muy gordas, un programa electoral, vamos a llamarlo así, ¿no? Un programa de actuación, de reivindicación de una nueva Andalucía. Yo ya para terminar, ¿veis? Ya me he quedado sin papeles. Para terminar, os pido que, si os interesan todos estos temas del andalucismo histórico, consultéis las páginas web tanto del Centro de Estudios Andaluces como de la Fundación Blas Infante. Son 2 páginas web en las que poco a poco se han ido vertiendo, se han ido incluyendo contenidos muy interesantes, de una forma muy dinámica, muy atractiva, sobre estas cuestiones relacionadas con el andalucismo histórico, y eso, si estáis interesados, pues consultarlo y aprenderéis. Yo creo que vais a aprender mucho sobre este tema. Nada más, muchas gracias. Bien, Manolo, gracias por tus palabras. Y de la primera ola de ese andalucismo infantiano pasamos a la segunda, de la mano de José Luis de Villar, que nos va a hablar precisamente de su libro sobre los orígenes del Partido Andalucista y, de alguna forma, de la revisión de esas posiciones tradicionales que, como habéis escuchado anteriormente, se vienen manteniendo en Andalucía. José Luis ya se ha presentado, pero es licenciado en Derecho, doctor en Historia Medieval, profesor de Constitucional en la Universidad Pablo de la Vide, ha sido y es un militante andalucista que ha tenido cargos institucionales como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y siendo diputado provincial. José Luis, tiene la palabra. Muchas gracias, querido Manolo. En estas ocasiones en las que podemos decir, yo he venido a hablar de mi libro. En realidad iba a haber un librero cordobés en la puerta para acceder a los libros de los que estamos hablando, lo cual es lógico en una presentación de libro. Pero curiosamente ha habido un cambio de criterio en el rectorado de la Universidad de Córdoba y no se pueden traer libros a ser vendidos en las presentaciones de los libros. Supongo que pretenderán que sea Mercadona la que promocione la venta de libros. Me extrañaría mucho, pero si no lo promociona una universidad va a ser complicado que la distribución de libros se haga por otros medios. Este es el libro del que vamos a hablar. Como no lo tengo, a diferencia de mi querido Manuel Hijano, que sí podía enseñar el suyo, yo lo enseño, no con ánimo venal. En cualquier biblioteca lo podéis conseguir y, por lo tanto, leerlo. Enlazo por donde terminaba antes el profesor Hijano. Para los más jóvenes que estáis aquí, todas las cosas que os suenen bien al oído, no limitaros a escucharlas aquí.
buscar, leer. Él ha citado ya 2 páginas web en las que podéis conseguir mucha información. Insisto, en esa y en otras muchas. Siempre mucho cuidado con las redes, ¿no? Porque junto a cosas muy buenas también circulan muchas mentiras. Pero seguro que vuestros profesores os pueden orientar sobre el camino para la navegación, ¿no? Es importante no quedarnos solos cuando estamos empezando nuestra formación en lo que escuchamos en una conferencia, sino que todas esas cosas las ampliemos, vayamos a continuación. Antes decía el profesor Hijano, el 28 de febrero no se puede entender sin el 4 de diciembre. 28 de febrero del 80, 4 de diciembre del 77, y nada de eso se puede entender. A ver, me voy a poner aquí más pegado al micrófono. Nada de eso se puede entender, ese movimiento andalucista en el tardofranquismo y en la transición democrática, sin lo que había pasado en la primera generación andalucista, en la primera tercio del siglo XX, efectivamente. A mí me toca hablar de los orígenes de esa segunda generación, de lo que pasó en el tardofranquismo y en los inicios de la transición, y que tiene un protagonista universalmente conocido, que es el grupo político que nace en la primavera de 1965 con el nombre de Compromiso Político, y que ese mismo grupo va a ir cambiando ese nombre, pero no sus señas de identidad esenciales a lo largo de los años. Ese grupo de compromiso político de la primavera del 65 se transformará precisamente cuando haga público el manifiesto del que yo me he ocupado en este libro, el manifiesto fundacional de Alianza Socialista de Andalucía, que es el nuevo nombre que adopta, y que en el año 76 pasará a llamarse Partido Socialista de Andalucía, en 1979 Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, y en 1984 Partido Andalucista, hasta su disolución, hasta su autoinmolación en el año 2015. Bien, es importante este documento esencial, el manifiesto fundacional de 1973, publicado en 1973 en la editorial Ruedo Ibérico, como manifiesto fundacional de ese grupo que ya llevaba varios años existiendo y que ahora decide transformarse en algo muy parecido a un partido político clandestino, pasar de ser un grupo de acción a ser un partido político clandestino, porque ese documento no es un panfleto político de los que todos estamos acostumbrados a conocer, sino que es un documento profundamente ideológico, es un documento muy trabajado, es un documento que no pretende ser el acabose en la literatura política, pero que sí marca muchas distancias con lo que están siendo los documentos que al final del franquismo están surgiendo de las distintas organizaciones políticas. Está mucho más cerca de un tratado de pensamiento político que de un documento de propaganda. Está en Internet, está en las redes. Ponéis manifiesto fundacional de ASA y os va a aparecer el documento, que se lee rápidamente, son 6 páginas. Y merece la pena leerlo. Merece la pena leerlo porque es un documento que nos describe cuál era la situación de Andalucía en los estertores del franquismo, y nos permite acercarnos a cuál es una propuesta política muy concreta de cómo llegar a la democracia y a la autonomía desde Andalucía. La democracia y la autonomía, lo hablábamos antes en las ponencias anteriores, como conquista del pueblo andaluz, como proceso de participación del pueblo andaluz en su conjunto y protagonista de ese proceso. Y este grupo lo que pretende ser es el dinamizador de ese proceso. Tiene muy claro, y lo llegan a decir en el manifiesto fundacional, cuando llegue la democracia, a lo mejor desaparecemos, porque a nosotros lo que nos interesa es ser levadura, ser fermento, provocar la toma de conciencia del pueblo. ¿Para qué? Para conquistar la democracia y conquistar la autonomía. Y es importante cómo se fusionan los dos principios. Ellos entienden que es imposible democracia sin autonomía en Andalucía. Y es lo que le marca la diferencia de este grupo político de las decenas de grupos políticos que han surgido al final del franquismo en la clandestinidad. Hay centenares de grupos políticos. Vamos a quedarnos en los democráticos, evidentemente, no en los parafascistas y los continuadores del franquismo. Los democráticos, desde la derecha, derechas liberales y democráticas, demócratas cristianos, opositores al franquismo y muchos de ellos perseguidos por el propio franquismo desde sus posiciones claramente que hoy llamaríamos de derecha, democristianos o liberales,
Los hay socialdemócratas, los hay socialistas, socialistas de diversas tendencias, los hay comunistas de todas las tendencias posibles, marxistas, marxistas-leninistas, marxistas-leninistas pensamiento Mao Zedong, marxistas-leninistas en Beroya, todo lo que queramos, de toda la variación. Y el único grupo que en Andalucía está defendiendo esa idea de democracia, autonomía, es este grupo, Alianza Socialista de Andalucía. Es lo más original, lo más exótico de ese panorama, ¿no? Y antes hablaba el profesor Hijano de ese elemento esencial de la primera generación andalucista, del combate contra el caciquismo. Yo creo que el equivalente en esa segunda de otros sectores, pero se notan mucho las lecturas que han tenido, la formación ideológica, la formación intelectual que han tenido. Y vais a encontraros con toda sencillez y con toda facilidad cuando lo leáis elementos básicos. El personalismo cristiano, muy en boga en ese momento. Antes, en la ponencia anterior, el profesor Javier Contreras ha hablado de la importancia que tiene el Concilio Vaticano II y la expansión de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues ese elemento es esencial en el documento del Manifiesto Fundacional de ASA. Los neomarxismos, un marxismo no dogmático, sino un marxismo marcado especialmente por las tendencias neomarxistas de Gramsci o de la Escuela de Frankfurt, de Marcuse, etcétera. Todo eso se ve perfectamente ahí. Gotas de anarquismo, de pensamiento libertario, que es una constante en el pensamiento andalucista desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, me atrevería yo a decir, que la gota libertaria es consustancial. Y finalmente, ya en ese momento se ha producido la recepción del andalucismo histórico en el pensamiento de este grupo. Este grupo, cuando surge en la primavera del 65, no tenía ni idea de que Blas Infante había vivido, ni que había sido asesinado. Ellos no se proclaman andalucistas porque no saben que el término andalucista existe. Lo desconocen absolutamente. Utilizan el nombre de compromiso político porque se quieren comprometer en política, aspiran a conquistar la democracia y ponen centro de su actividad en Andalucía. Y quiere que Andalucía desaparezca la dependencia, el subdesarrollo, el analfabetismo, el atraso secular, etcétera. Conocen la realidad andaluza igual de bien que la conocían los andalucistas históricos, pero sin conexión ninguna. Pero claro, de ese conocimiento hacen un diagnóstico muy similar y unas ofertas de tratamiento muy similares. Pero en sus primeros pasos ni sabían que existía una bandera de Andalucía, ni un himno de Andalucía, ni un escudo. Absoluto desconocimiento. Pero a finales de los 60 sí lo descubren. Y cuando se transforman en Alianza Socialista de Andalucía, en el año 73, en su manifiesto fundacional, el andalucismo histórico está presente. Es la otra línea ideológica conductora. Es decir, están realizando una síntesis, en mi opinión, perfecta para lo que Andalucía necesita en ese momento. Eso puede explicar en gran medida, y nos volvemos antes a la ponencia del profesor Javier Contreras, esa eclosión del andalucismo entre los años 76, 77, 78. Había una sociedad que necesitaba ese tratamiento y había un proyecto con raíces históricas en la primera generación, actualizado por la segunda generación, que era capaz de ofrecer respuestas.
ese manifiesto fundacional de ASA, que podéis una vez más encontrar en Internet y en cualquier biblioteca, el libro que estamos ahora presentando y que viene a desmenuzar ese manifiesto y lo podéis leer, es la oferta que se puede realizar al pueblo andaluz. Por eso he titulado el libro, además de en los orígenes del Partido Andalucista, porque es el comienzo del Partido Andalucista, La vía andaluza a la democracia y la autonomía. Un proyecto nacido desde la tierra andaluza, no un proyecto de las élites dirigido desde arriba. Y que habría sido inútil y no habría servido de nada si no se hubiera dado esa movilización colectiva del pueblo andaluz. Pero que el pueblo andaluz contaba en ese momento con los elementos necesarios para movilizarse. Primero, existencia objetiva. Segundo, vanguardia dinamizadora. Tercero, ideología descriptiva de la realidad y oferta de tratamiento. Todo eso relacionado puede explicarnos perfectamente lo que hoy estamos conmemorando, el 4 de diciembre de 1967, la movilización del pueblo andaluz en la exigencia de no ser menos que nadie. Muchas gracias. Bien, gracias, José Luis. Es un gusto moderar una mesa cuando todos los participantes se ajustan al tiempo. La verdad es que es muy cómodo. Bien, damos la palabra ahora al amigo Javier García para presentar su libro. No hace falta decirlo, pero hay que verbalizarlo. Estos 3 libros están consultables y consumibles también. Ahí se pueden localizar perfectamente en cualquier librería. El amigo Javier García Fernández, hablando ya un poco de lo que es la tercera hora del andalucismo, es doctor en Historia y militante andalucista, es miembro de la organización República Andaluza, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid y ha publicado, entre otros libros, además del que presenta Pensar Hondo, Crítica al eurocentrismo, descolonización y cultura, ha presentado, como digo, recientemente una obra titulada La hoz y el olivo, un ensayo recopilatorio sobre el marxismo andaluz. Javier, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Manolo, amigo, maestro y compañero. Gracias también a los intervinientes que me han precedido, a Manuel y a José Luis, también maestros y a pesar de ello amigos. Yo quisiera empezar esta intervención agradeciendo a los convocantes, a la Cátedra 4 de diciembre, al Centra, al Ayuntamiento de Córdoba, a la Universidad de Córdoba, al profesor Miguel Agudo, al profesor José Luis Villar como convocantes y agradecer que pongan al andalucismo frente a un aula de estudiantes de Derecho. Yo creo que los estudiantes de Derecho de vuestra edad hoy, y de esto me gustaría hablar un poco, o sea, los juristas siempre han tenido un papel central en la construcción del país, de Andalucía, desde los últimos 100 años. Blas Infante era jurista, Alejandro Rojas Marcos era abogado, José Luis es jurista, figuras como Antonio Manuel son juristas. A diferencia de otros países donde los maestros, los sindicalistas, los empresarios, en Andalucía los constructores del país, de las instituciones, de la identidad nacional, de la identidad regional, de las narrativas históricas, han sido mayoritariamente juristas. Y eso me interpela también a preguntar cuántos de vosotras o de vosotros tenéis como interés, como objetivo personal, profesional, liderar en alguno de los aspectos la evolución de Andalucía, del país. Ser parte, presidir la Junta de Andalucía, la patronal andaluza, centrales sindicales andaluzas. Y lo voy a hacer en una pequeña encuesta del Centra sobre vuestra identidad. Me refiero a los alumnos, a la bancada del fondo. ¿Cuántos de vosotros, una encuesta que hace el Centra cada X tiempo, si tuvieseis que definir vuestra identidad entre española, solo española, andaluza y española o solo andaluza, ¿cuántos os sentís solo españoles? ¿Cuántos os sentís solo andaluces? ¿Y cuántos os sentís andaluces y españoles? Ya, contestad, podéis contestar, ¿eh? Y dentro de andaluces y españoles,
¿Cuántos os sentís más andaluces que españoles? ¿Y cuántos sentís más españoles que andaluces? Muy bien. Esto, que es una encuesta del Centra y que os animo a que reviséis porque da cuenta de cómo evolucionan las identidades en nuestro país, cómo evoluciona la identidad en Andalucía y cómo se construyen imaginarios o identidades que luego terminan teniendo consecuencias políticas, económicas e incluso electorales, partidistas, institucionales. Tiene mucho que ver también cómo las diferentes olas andalucistas han construido esa identidad andaluza. ¿Qué significa ser andaluz? ¿Por qué ser andaluz? Porque ser andaluz es una cuestión política. Significarse como andaluz, como español, como europeo, como catalán, como portugués o como cualquier identidad, todas las identidades nacionales son espacios simbólicos, son espacios políticos. Y a mí, más que, o sea, a pesar de que he venido a hablar de mi libro también, me gustaría más hablaros de lo que me empujó a escribir sobre este libro, que es sobre la pregunta de si existe un nuevo andalucismo y por qué y cómo a la generación que hoy tiene entre 20 y 40 años, cómo le llega y qué significa para nosotros ser andaluces, ¿no? Y especificar cuáles son las continuidades con la ola andalucista, qué hay de lo que nos enseñó Blas Infante, qué hay del legado del PSA, del PA, y qué elementos nuevos para nosotros, y Metro 2040 para poder estar yo en vuestro grupo, qué hay en nuestra identidad como andaluces, algo que recoja ese sentimiento identitario, ese sentimiento, esa conciencia nacional, pero también cómo la expresamos y qué significa para la generación que hoy tiene entre 20 y 40 años ser andaluz en un plano político, jurídico, de derecho, económico o sociológico. Y yo creo que es importante hablar de esta tercera ola, porque yo creo que en primer lugar se habla de nuevo andalucismo. A mí me interesa no solo nuevo, porque entonces es como el testamento, todo lo que ocurrió antes de nosotros es lo viejo, ¿no? Yo creo que, yo personalmente prefiero hablar de tercera para también rendir un homenaje a la primera ola y a la segunda ola, ¿no? Que estuvieron compuestos de personas que entregaron su vida, sus trabajos, su economía, a luchar para que Andalucía tuviese una posición digna en el proceso productivo y económico en el Estado español y que con sus límites también nos enseñan a nosotros qué significa construir o qué significa pensar desde Andalucía. Particularmente, y por recoger algunos elementos que se han comentado anteriormente, yo creo que uno de los grandes retos a la hora de hablar de esto, y recojo una cosa que ha dicho el profesor Javier Contreras Becerra, el concepto de la generación mollete, que escribe nuestro politólogo y a pesar de ello amigo Jesús Jurado. Él tiene un libro excelente que os recomiendo, que se llama La generación del mollete, que es una perspectiva autobiográfica de su participación en Podemos y en diferentes partidos estatales, que recoge, digamos, la acepción más cultural del término, el mollete como una cierta institucionalización de lo que fue el andalucismo, sobre todo patrimonializado por el PSOE, ¿no? Como un hecho únicamente folclórico, identitario, pero yo creo que eso se debe complementar también con una generación, la del mollete, que cómo construye, o sea, cómo salvaguarda el patrimonio del andalucismo político, más allá de esa experiencia colectiva en la infancia de la flauta y del mollete. Yo creo que para entender cómo resurge el andalucismo desde hace una década, lo que sería la tercera ola, que es lo que trato de plasmar en mi libro, por qué surge de nuevo la identidad andaluza, yo creo que hay tres elementos que os pueden coger un poco de lejos, pero que si miramos un poco en perspectiva a escala son muy recientes. El primer elemento es la crisis económica de 2008. La crisis económica de 2008, o sea, yo terminé la carrera en 2009, a toda una generación, digamos que sufrimos una crisis donde se rompen unas expectativas económicas que comenzamos a comprender que tienen también implicaciones territoriales. Es decir, la crisis económica de 2008 no golpea en todos los territorios igual, golpea mucho más en las ciudades andaluzas, en los municipios andaluces, en las ciudades medias andaluzas que no tienen acceso ferroviario, que no tienen centros educativos, que no tienen un tejido industrial. Y la crisis económica de 2008 se vuelve mucho más profunda en Andalucía. Por lo tanto, el andalucismo nos recuerda de nuevo que digamos, el desarrollo o la liberación nacional de Andalucía tiene una implicación económica, es decir, tenemos un problema económico en Andalucía, un problema de clase, de empobrecimiento, de sueldos bajos, de economía informal, de incumplimiento de convenios colectivos, de explotación laboral, pero también tenemos un problema como comunidad.
Nuestro problema no es como individuo. Tenemos también un problema de qué papel se le asigna económicamente a Andalucía por parte de las élites del Estado, en términos de degradación ambiental, de falta de infraestructura, de falta de financiación por parte de las instituciones del Estado. Yo creo que esa crisis de 2008 fue tan fuerte que llevó a otra crisis, no ya económica, sí, no institucional, que fue la crisis del régimen del 82. La crisis del régimen del 82 podemos llamar en Andalucía a la formación de un gran partido régimen, que era el PSOE andaluz, que se construyó en base a la creación de una institucionalidad beneficiaria para el propio partido. Y eso generó una patrimonialización del andalucismo por el cual las narrativas oficiales del andalucismo estaban encapsuladas o secuestradas por el Partido Socialista de Andalucía, a partir, como ha dicho el profesor José Villar, de una guerra que hizo contra el andalucismo en los años 80 y que empieza el 28 de febrero y continúa invisibilizando el día 4 de diciembre y anulando la potencia democrática y la potencia ciudadana que tenía el 4 de diciembre frente al cierre, a la institucionalización que era el 28 de febrero. Yo creo que la crisis del PSOE en Andalucía vuelve a, digamos, la caída del PSOE supone una despatrimonialización. O sea, el andalucismo vuelve a abrirse, vuelve a tener nuevas paternidades, nuevas maternidades, nuevos hijos, nuevas filiaciones, y hay un nuevo, digamos, resurgir de esas identidades por parte de diferentes partidos, diferentes ideologías que convergen en la necesidad de que haya un espíritu andaluz, una identidad regional frente a la amenaza que supone el Estado español en todos los sentidos. En tercer lugar, creo que es fundamental para entender esta nueva identidad andaluza lo que se ha llamado el procés o el proceso independentista en Cataluña. El proceso independentista que sucede entre 2012 y 2018, desde mi punto de vista, responde a una crisis de la élite del Estado español. Un sistema, el régimen constitucional español, que se divide en dos grandes bloques, pero tiene una gran hegemonía política por parte de los grupos nacionalistas para conformar gobiernos. Lo vimos con González, lo vimos con Aznar, lo estamos viendo actualmente con los gobiernos de Pedro Sánchez. Por lo tanto, hay una triangulación entre Madrid, Barcelona y Bilbao que reparte todo el poder económico y todo el poder político, y la crisis de 2008, que os decía, también repercute en que los catalanes requieren una nueva forma de financiación como tenían los vascos. Y esa crisis institucional que no se resuelve da lugar a un empoderamiento de los sectores más independentistas en Cataluña y una grave crisis constitucional, bueno, que todavía sigue abierta, pero que también despierta en el resto de territorios cuestiones. ¿Por qué los catalanes sí y nosotros no? Si en Andalucía tiene las tasas de desempleo, de paro, de inmigración, de violencia machista, de asesinatos machistas, de cierre de hospitales, ¿por qué ellos se están movilizando cuando viven mucho mejor que nosotros? ¿Por qué se están movilizando y nosotros no nos estamos movilizando? Y ahí surge una contradicción identitaria en la sociedad andaluza. Nos movilizamos como andaluces, nos movilizamos como españoles y penetra una identidad nueva que no era muy habitual en la sociedad andaluza, que es la por ellos, porque en los últimos 100 años la sociedad andaluza ha liderado mayoritariamente los movimientos progresistas en el Estado español, el cantonalismo, la Primera República, la Segunda República, colectivización agraria, el feminismo, la transición, sindicalismo, asociacionismo, irrumpe, como respuesta al proceso independiente catalán, una identidad contradictoria en Andalucía. Por una parte, una tensión entre el ser andaluz y reivindicar como andaluz, y por otra parte, una tendencia que también está siendo muy habitual en nuestro tiempo, que es una respuesta española que trata de anular lo catalán, ¿no? Y yo creo que la sociedad andaluza vive entre esos dos puntos. Contradicción que yo creo que también está en el 4 de diciembre del 77, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de agravio ha sido constante en los procesos de movilización de la sociedad andaluza. Es decir, el andaluz es un pueblo colonizado. Yo siempre he sostenido en este libro y en otros que Andalucía es una colonia interna. Como pueblo colonizado respondemos a los, tenemos, identidad reflejas, ¿no? Si los catalanes se movilizan, nosotros nos movilizamos, ¿no? Porque la sociedad andaluza no hemos conseguido, o ha costado mucho trabajo, tener, por ejemplo, un escenario cultural autocentrado, un escenario mediático autocentrado. No tenemos prensa andaluza, no tenemos mucha prensa andaluza, tenemos Almuzara, pero no hay un gran tejido editorial. Por lo tanto, nuestra identidad siempre está reflejada en el opresor, en este caso, las élites del Estado. Yo creo que el proceso independentista en Cataluña reactiva muchos sentimientos contradictorios
en la población andaluza y sobre todo en la población andaluza joven, ¿no? Que no vivió la transición y que no entienden por qué los catalanes tienen una posición de privilegio en el funcionamiento político del Estado español. Porque eso nuestros padres entienden por qué. Porque a los catalanes había que darle algo en el final de la dictadura. Pero nuestra generación no entiende por qué los catalanes o los vascos tienen que tener una posición de privilegio y los andaluces no. Yo creo que eso genera un conflicto identitario. Yo creo que otro elemento fundamental es, digamos, que nuestra generación aún no ha revisitado el pensamiento de Blas Infante. Hablo de la obra de Blas Infante en términos profundos, ¿no? La mayoría de trabajos sobre andalucismo que se hacen, salvo, bueno, por ejemplo, hablo ya de mi generación, el trabajo de Eva del Premio Memorial Blas Infante sí es sobre los años 30, pero los últimos trabajos han sido trabajos sobre elementos quizás de la segunda ola, pero nuestra generación aún no se ha acercado a Blas Infante. Y si Blas Infante decía, si no soy leído, seré criticado, yo creo que hay algo peor, que es ser adulado sin haber sido leído, ¿no? Yo creo que ese andalucismo que no ha revisitado Blas Infante es más peligroso aún, si cabe, que los que lo leen y lo critican, ¿no? Y yo creo que tenemos un reto, y es que mi generación, por supuesto también la vuestra, no hemos acudido. Blas Infante sigue siendo un gran desconocido, pese a que los estudios blasinfantianos son fuertes, existen, tienen su trayectoria, el Premio Memorial Blas Infante, también hay muchos trabajos que ha reeditado el Central, se están reeditando las obras, pero no conseguimos que el pensamiento de Blas Infante, como padre de la patria, conecte con las nuevas generaciones. Y eso me lleva también, una cosa que trato de entender en el libro, cuáles son los cuál es la naturaleza cuál es la caracterización de nuestra identidad nacional. ¿Cuál es la caracterización concreta? ¿Cómo se define lo que es ser andaluz? Lo andaluz. Porque la mayoría de caracterizaciones nacionales en Europa, por no decir todas, tienen un elemento étnico, lingüístico, religioso, insular, una isla, pero en nuestro caso en Andalucía no es lingüístico, pese a que pueda haber un debate, no es racial, no es religioso, y nosotros tenemos una particular construcción nacional que desde mi punto de vista responde fundamentalmente al hecho de clase, o sea, un hecho económico, vehiculado por un elemento territorial y por un elemento cultural. Por lo tanto, desde el concepto de cultura andaluza, que está atravesado porque somos un pueblo explotado económicamente y que tenemos una particular condición territorial porque somos emigrantes, porque en Andalucía hay muchas ciudades medias, porque se conserva la cultura en los pueblos. Desde toda esa concepción, el movimiento nacionalista andaluz ha tratado de construir una idea de país, una idea de nación, tratando de evitar otros modelos como el catalán o el vasco, que como digo son lingüísticos o son étnicos y que, digamos, son muy diferentes esos modelos son muy diferentes a la sociedad andaluza. Ya el propio Blas Infante y también en la segunda ola se trató siempre de poner mucha distancia con no reproducir en Andalucía ese modelo catalán, digamos que es mucho más cerrado, mucho más étnico, donde quién es catalán o no lo define prácticamente el nacimiento. En el caso andaluz es muy diferente porque Blas Infante decía aquí no hay extranjeros. Blas Infante decía que cualquier persona que esté en Andalucía y que trabaje en Andalucía puede ser andaluz porque ser andaluz es una adscripción, es un proyecto político, es un proyecto identitario. Yo creo que una de las cosas que ensayo en el libro, pero creo que está hoy por hacer es que pensar Andalucía en el siglo XX no significa ni mucho menos, de hecho es todo lo contrario, que pensar el andaluz, clásico andaluz, hablando con acento andaluz, en un pueblo andaluz, en una comarca andaluza, rodeado de un escenario típicamente andaluz. Yo creo que el costumbrismo, esa idea clásica de lo andaluz, en realidad es bastante antiandaluz, porque está contra la mayoría, contra la diversidad de la sociedad andaluza, que puede ser de origen marroquí, de origen ecuatoriano, de muchísimos orígenes, y que lleva toda su vida en Andalucía y además está produciendo quizás nuestros alimentos. Están trabajando, y aquí recomiendo la obra de La Sin Tierra, sobre el mito y arquetipo de la musa andaluza, de Soledad Castillero, que además nos acompaña hoy, que es un libro que recorre cómo la representación de la mujer andaluza está dejando fuera a las mujeres andaluzas. Lo que se dice de la mujer andaluza en realidad deja fuera la diversidad de cuerpos, condiciones, acentos, y se construye una representación que le viene bien ¿a quién? Al hombre foráneo, al hombre, al turista, al hombre que viene a consumir esos cuerpos. Por lo tanto, yo creo que pensar Andalucía hoy, para mi generación, tiene que incorporar los ciclos migratorios que se producen en los años 90.
O sea, yo soy de Ejido y sé, y he vivido procesos migratorios de incorporación de nuevas subjetividades a la sociedad andaluza, sin los cuales nuestro concepto de país quedaría radicalmente diminuto, pequeño y excluyente, y estaríamos haciendo con ellos lo que hacen quizás los catalanes con los emigrantes andaluces, ¿no? Que es construir un país frente a una persona que está trabajando y que quizás está cuidando a tu madre o quizás está produciendo alimentos. Ya para terminar, yo solo quiero compartir una idea, y es que la intensidad con la que se construye una conciencia nacional o con la que se articula tiene mucho que ver con intervalos, porque a veces pensamos las identidades como crecientes o en crisis, ¿no? En la primera ola fue muy importante los años que van después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, Wilson, el derecho de autodeterminación, pero luego llega la dictadura Primo de Rivera y el etnocismo se hunde. Luego llega la Primera República y llega el Estatuto de Autonomía. Entonces, quiero decir con esto que las identidades también son... El andalucismo se enfrenta siempre como a vaivenes ante los cuales tienes que estar preparado teórica y políticamente. De hecho, en la segunda ola, entre el 68 y el 73, es el boom de la nueva izquierda, de los movimientos sociales en toda Europa, pero luego viene el régimen del 82. Y en los años 90 es cuando el Partido de Andalucía tiene más poder institucional, ¿no? Tanto en el Ayuntamiento de Sevilla. Con esto quiero decir que el andalucismo aún está por construir. Hay un andalucismo, que es el de la tercera ola, que ha tenido una explosión cultural, que todos conocemos, como gente como Califato Tres Cuartos, como tantas formas de expresión cultural que son a la vez vanguardistas, pero a la vez antiguos, a la vez tradicionales, pero a la vez modernos. Yo creo que la sociedad andaluza, la juventud andaluza hoy se merece ser andaluza y ser moderna, ser antigua y ser contemporánea, ¿no? Y yo creo que el andalucismo nos permite pensar el mundo, ser globales, ser modernos, ser antiguos, ser de pueblo o ser globales, pero siempre tratando de reivindicar una forma andaluza de estar en el mundo, que como decía Carlos Cano, es nuestra forma de ser personas. Yo lo dejo. Bien, gracias Javier. García Fernández. Preguntas para los ponentes ahora mismo y para la mesa anterior. Comentarios, claro. Interpelaciones, claro. Soledad. Bueno, esto está un poco complicado. A ver. ¿No? Bueno. No te preocupes, así está bien. Me acerco un poquito. Gracias. Muchísimas gracias por todos los aportes. Desgraciadamente no he podido estar en la mesa anterior. Quizá la juventud que nos acompaña hoy, que vaya alegría de juventud en esta sala, pues no son conscientes de la suerte que tienen, del plantel intelectual que tienen de frente, pero yo estoy segura que algún día pues lo serán, ¿no? Y valorarán pues esta oportunidad que tienen hoy. Enhorabuena a todas las personas participantes, y yo quería hacerle una consulta a Manuel, que igual lo has comentado al principio y yo estaba un poco despistada. Bueno, enhorabuena por tu exquisito trabajo. Para mí la labor de archivo ha sido muy interesante, concretamente en una de las revistas que has comentado, la revista Andalucía, porque precisamente encontré una reivindicación del papel de las mujeres en una época muy concreta que describía la situación de las mujeres trabajadoras en la agricultura en el 16, y a mí me ha servido para hacer una comparativa y una línea continua para analizar la situación en la agricultura y los trabajos feminizados hoy. Y las quejas y la organización era muy similar. Entonces, quería preguntarte primero, si estos documentos están digitalizados y se pueden consultar, ¿y dónde están? Además de, por supuesto, tu libro y el trabajo tedioso de ordenación y análisis. Y, en segundo lugar, bueno, pues en este sentido, pues si has encontrado o qué papel ocupaban mujeres trabajadoras organizadas de distintos ámbitos como has nombrado, si resaltarías pues algún episodio o algún capítulo concreto de formación de mujeres trabajadoras en la época.
Y bueno, pues darte mi más sincera enhorabuena. Estoy deseando de leer y hojear el libro. Y nada, esas dos cositas, dónde se pueden encontrar los materiales y si podrías compartirnos algún episodio o un análisis de la participación femenina en la revista Córdoba. La revista Córdoba está en el archivo de la Universidad de Sevilla, en el archivo de la Tabacalera. Bueno, ahora tiene su sede. Ahora, repito, fondo antiguo de... ¿Y eso por qué? ¿Por qué se apaga? Pues eso, ¿vale? Y sobre el papel de la mujer... Bueno, da igual, muy breve. Si quieres luego lo comentamos. Quiero decir que con el tema de la mujer hay muchísimas referencias. En el libro efectivamente salen las de la revista Córdoba. Hay muchos datos, muchas anécdotas. Bueno, ten en cuenta que el feminismo dentro del movimiento andalucista viene incluso desde la Constitución de Andalucía de Antequera, la Constitución Federal. Que se dice la Constitución de Antequera, pero no es la Constitución de Antequera, es el sitio donde se aprobó, efectivamente. Pero la Constitución es la Constitución de Andalucía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya aparecen referencias al feminismo, ¿no? Y con respecto al andalucismo del andalucismo histórico, pues efectivamente hay referencias que la puedes encontrar ahí. Ya te mando el enlace, si me das tu correo, te mando el enlace a Internet Archives, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, pues si os parece, nos levantamos las que estamos en la mesa y dejamos aquí a José Luis y al profesor Miguel para que clausuren simbólicamente la jornada. Hemos tenido la suerte de que el profesor Agudo haya llegado justo para el momento. No estaba organizado así, pero ha parecido que sí. Pasa que estoy desvelando un secreto. Ha llegado casualmente en el momento preciso, lo cual viene muy bien, ¿no? Y agradecerle, antes que nada, el esfuerzo que ha hecho de hacer doblete en la mañana de hoy y que no está contado, es secreto. Lo puedes contar tú tranquilamente ahora, Miguel. Para mí personalmente ha sido un lujazo poder haber estado, no llega ni a 24 horas, pero las horas estas desde ayer por la tarde hasta ahora en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, con estudiantes cordobeses y estudiantes cordobesas y con colegas venidos de otros puntos de Andalucía, compartiendo algo que nos une esencialmente y que hemos pretendido que se refleje en esta jornada. Y lo que nos une es nuestra infinita curiosidad por conocer la historia de Andalucía. Y conocer la historia de Andalucía no con un afán culturalista de saber por saber, que ya sería suficiente. Simplemente el afán de conocimiento ya puede justificar una vida completa. Pero no es ese el objetivo que nos mueve, que nos conmueve y que nos trae aquí, sino poner al servicio del pueblo andaluz ese conocimiento. Porque si ese conocimiento se quedara encerrado en nuestras cabezas, sería para nosotros muy satisfactorio, pero absolutamente improductivo e inútil. Los esfuerzos que la sociedad ha gastado en darnos medios para investigar, conocer, estudiar, descubrir, nuestra obligación es devolverlo. Y esto es una pequeña contribución a esa devolución, el contacto con los estudiantes de la Universidad de Córdoba durante estas horas
creo que hablo en nombre de todos mis colegas, da sentido a nuestro esfuerzo, da sentido a nuestro trabajo. Mi deseo y el deseo que tiene esta cátedra que dirige el catedrático Miguel Agudo, catedrático de Constitucional, al que conocéis los que estáis aquí perfectamente, es que esto se prolongue en el tiempo indefinidamente y que esto se prolongue con ese sentido, ser útil al pueblo andaluz, que el esfuerzo que los que nos precedieron en la primera generación andalucista, en la segunda generación andalucista, para los de la tercera, les sean herramientas válidas para construir un futuro mejor para los andaluces y las andaluzas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Primero pido disculpas por no haber podido estar en la sesión de esta mañana. Le pido disculpas sobre todo a los que habéis intervenido tanto en el panel de las 10 como ahora en este de las 12, bueno, en general a todos. Había una razón que lo justificaba, yo creo que sobradamente, porque se acaba de firmar esta mañana un protocolo entre la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Cultura, y la Fundación Alejandro Rojas Marcos, en la cual ha presidido el acto y estaba el presidente de la Junta de Andalucía, para poner en valor y, es decir, proteger, defender, no es la palabra, realmente es poner en valor y fomentar y en algunos aspectos, yo diría, de medios de comunicación y demás, normalizar aspectos, el habla andaluza, ¿vale? El habla andaluza, que no solamente es, que no es poco, ¿no?, una riqueza desde el punto de vista lingüístico, sino que también un elemento de unión de los andaluces y que en buena medida pues sirve para expresar esa manera de ver el mundo y esa manera de entender la convivencia en la sociedad y de entender también la política que vivimos en Andalucía. Y lo digo eso con la segunda parte de lo que os quería decir, que tiene que ver mucho con lo que ha estado diciendo José Luis hace unos minutos. Esta cátedra nace con una vocación claramente científica, desde el punto de vista jurídico, de estudios como tuvimos la otra jornada, del derecho autonómico y en concreto del desarrollo de la autonomía en Andalucía, y nace también, obviamente, con la vocación clara desde el punto de vista científico de estudiar la historia de Andalucía, el andalucismo histórico, no solo lo que fue, no solo el pasado, sino lo que sigue siendo, su estado actual, cómo influye en el día a día, cómo puede servir para empoderarnos como pueblo, que por cierto ya uniríamos las dos patas de la cátedra claramente ahí, porque están íntimamente unidos, y realmente, bueno, pues hacer realidad esa idea que cuando hace un año y pico, pues la primera vez que hablé fue contigo, pero después también contaba también Julián, y después ya con Alejandro, pues a medida que uno va entrando y pasamos de lo científico, que sigue siendo, a lo prospectivo y a la idea de progreso, hacer que Andalucía tenga poder. Y un poder que además no es que sea compatible, hoy lo ha dicho Alejandro y después lo ha dicho también el presidente, en la intervención, sino que somos una base que da mucha estabilidad, mucha potencia a ser España. Yo creo que si España fuera como Andalucía en general, sería un país bastante mejor. Realmente lo creo y lo digo con sinceridad. Me refiero a el estar en el mundo, al estar en el mundo del andaluz. Y ese estar en el mundo no solamente se manifiesta con una alegría de vivir, con lo que nos contó también Tristán el día de su conferencia de ese 7,2 que salía sobre 10 de la felicidad con la que nos sentimos los andaluces y el 6,9 de media que salía con el optimismo, en fin, unos resultados, eso está ahí, pero no solo eso, no solo eso. Es una manera de entender las relaciones con los demás, las relaciones institucionales, la vida incluso política, en la cual
siempre tiene que haber disparidades, es positivo que haya disparidades, eso hace que el mundo evidentemente evolucione, tiene que haber ideologías distintas, pero hay muchos aspectos que nos unen, muchísimo. Y yo creo que los andaluces tienen eso muy claro y por eso es fácil, es agradable vivir en Andalucía y la gente quiere vivir en una sociedad como la andaluza. Y falta trabajar en muchos sentidos, dar un paso más, que es el paso para que Andalucía hacia afuera tenga ese poder, se empodere, empezando evidentemente por España y sin duda desde la cátedra, que no estamos en el momento de acción política, pero sí de acción científica, todo lo que podamos aportar de estudio, de análisis, de difusión, de jornadas como la de hoy, el trabajo que hacéis vosotros escribiendo, difundiendo, dando charlas, dando conferencias, es súper positivo y bueno, aquí estamos y en la medida que tengamos apoyo, ganas de trabajar, creo que no nos faltan y sin duda para eso estamos. Y al final, con esto termino, quien hace esto realidad son personas concretas, ¿no? Y quiero terminar, si me lo permite José Luis, haciendo un reconocimiento a José Luis, que es quien realmente ha diseñado y es el alma mater de esta jornada. Y yo diría que algo más que de esta jornada, en general de este proyecto, ¿vale? Yo puedo dar la cara, la doy cara desde la universidad, ¿no? Hago lo que puedo, pero el que está detrás con el corazón y con la cabeza impulsando fuertemente es José Luis. Te agradezco muchísimo por la auténtica dirección de esta jornada. Y muchísimas gracias a todos por la discusión.